Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a este su podcast de literatura favorito. Yo soy Abdul Sebornio y estoy aquí para cumplir todas sus fantasías textuales. Pero afortunadamente no estoy solo, sino que al otro lado de la pantalla y a unos cuantos kilómetros de distancia se encuentra la más sirenesca, la más pirata realmente, mucho más que yo, y la más infantil, solamente por ser la menor de la familia, mi hermana Elizabeth C. Borneo. ¿Cómo estás, Elizabeth? Muy bien, gracias. Todo eso como que fueron contrarios. Sí, O sea, sí curiosamente. sirena, pero sí también pirata, pero sí también niña. Todo lo que no se puede juntar en el país de nunca jamás. Pero bueno, Eres muy contradictoria también a es que veces. soy Géminis. Sí. Tengo de todo. Ujú. Yo tengo de todo. Son todas mis facetas. Muy bien, Abdul, muchas gracias. ¿Y Qué tú? bueno. Bien, 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 bien. Un poco desazonado porque Ah, para cuando haya salido este episodio seguramente ya no tendrá ya nada lo que habrán ver, superado. ya lo habremos superado, ya estaremos en otro capítulo de nuestra vida, pero el día de ayer fue el último partido de la selección mexicana en el Mundial de Fútbol y yo por primera vez en mi vida me uní a la afición FIFA mundialista y pues lo di todo, el equipo también, Lo diste todo. y pues hasta aquí llegamos. Pero no así con la literatura y con todas estas maravillosas No. historias que estamos explorando. Y la del día de hoy es una de mis historias favoritas. Eh, Ay, sí, es muy buena. sí, sí, sí. Es muy buena. Y incluso en Disney también es muy buena. Como el libro es muy bueno, en Disney es muy buena, la historia es buena en general. ¿No te gusta la de Hmm. Disney? No, fíjate que ¿No? no. No, la de ¿No te Disney gusta no me la... gusta como tal, o sea, Órale. muy posiblemente para quienes ya hayan visto el título de este episodio, pues sabrán de qué estamos hablando, ¿no? Pero, pues, hacemos la revelación ya de Pues sí, qué ya lo episodio. leyeron. Perfecto, muy bien. Bueno, pues vamos el día de hoy a hablar de Peter Pan, ¿no? Y sí, en efecto, obviamente sus adaptaciones, sus múltiples adaptaciones, pero sobre todo los contrastes con Disney. Y es una de las películas que cuando yo era niño más me aburrían, la verdad, o sea, ¿En sí, serio? sí, sí, sí. Y sin ¿What? embargo, la historia per se tiene muchísimos elementos que me fascinan, ¿no? Entonces, no sé si es porque esa sí recuerdo, no necesariamente haberla leído, pero sí que me la leyesen, sobre todo Karim, Ok. porque teníamos un libro de Peter Pan muy bonito e ilustrado muy bonito, y nuestro hermano me la leía, pero tú no existías en ese entonces, Oh. este, y me encantaba esa historia, y me encantaba lo fuerte que era, ¿no? Y ya después vi la de Disney y fue Sí. como de, hasta el niño está La medio leíste antes de feo, verla. ¿no? Ya. Ya, ya, ya. Pues es que sí, también tiene un contraste grande. Sí, sí, sí. Bastante Esas, grande, esas sí bastante son grande. de las obras que tuvieron que suavizar así como tremendamente, porque Muchísimo. pues, ay, ¿cómo les explico que estas obras, de Reino Unido, ¿no? Que no se tientan el Mm, corazón, al fin y al cabo, no se las sienten, ¿no? pero justamente para ello, pues vamos dándoles un poco también la introducción, ¿te parece? Claro. No sé si quisieses hablar del autor como Sí, tal. sí, sí, del autor. Mm, Sí, claro, vamos a hablar acerca de este autor, que tenemos mucho, mucho que decir de este autor. O sea, qué historia tan enorme. Es tan grande la historia de este autor que se hizo también una película acerca sí, y es de muy cómo buena. creó el país de Nunca Jamás, ¿no? Era, ¿cómo se llamaba? Y es con Johnny Depp. Ajá. En inglés es Este, Finding Neverland, pero en español no sé si es como de Buscando Nunca Encontrando el país Jamás, de En Busca de Nunca. Nunca Jamás, Encontrando Nunca Ajá. Jamás, este, Un Sí, En busca Domingo del en país de Nunca Nunca Jamás, ¿o Jamás. qué? ¿No? Porque luego Algo tienen así. traducciones así medio descabelladas. Sí, Pero sí, sí, pero bueno, es con Johnny Depp y la no verdad solo es Johnny Depp, es perdón, una... es Johnny Depp y ¿Quién no sé? Freddie Highmore, que ya en ese entonces ¿Quién? era el gran niño actor que terminó siendo ya después como Ah, adulto también, ¿no? Que es un actor muy ajá. respetado.
pero el niño que Ujú. hace de Peter, pues, pues Oh, mira. Es Charlie de la fábrica de Wonka, de Willy Wonka. Ah, es el Ujú. niñito. Ajá. Y después Ah, terminó okey. siendo The Good Doctor. Ah, sí, es verdad, es verdad. Ujú. Órale. Sí, es verdad. Es una buena película también, Sí, me se gusta las mucho. recomiendo. Y justamente habla acerca de la biografía de este autor, que es J. M. Barrie, Ujú. James Matthew Ma- Barrie. Sí, él es escocés. Lo que pasa es que se Ah, mudó a okey, Londres y en Londres desarrolló la ya. mayoría de sus obras. Bueno, el principal evento desafortunado que podemos mencionar en la biografía de Barrie, porque estos autores siempre terminan teniendo eventos desafortunados, citando a otra de nuestras obras favoritas, fue que su hermano mayor murió mientras patinaba en un lago helado, además de todo. Ay, fue en un lago helado. Yo creí que había sido esquiando. Sí, o sea, bueno, Sabía que había ajá, sido, o sea, más sabía que dice había sido algo de relacionado que con se el invierno, ahogó, la sí, nieve, el con el hielo, hielo y el invierno. Ajá. pero, uy, Sí, o sí, sea, sí. No, terriblemente. Sí, sí, sí. uy, Sí, sí, sí. Y dicen que su mamá se deprimió tanto que sí, o sea, entró en una depresión terrible de esas que, pues, hasta olvidas a tus otros hijos. sí, Em, Le deja de prestar la atención a James, e incluso se dice que James se vestía con la ropa de su hermano, como para que tener el afecto de su mamá, para sí. Es recobrarla. que además era su hijo favorito, ¿no? O sea, no solamente era el hijo mayor, Sí. sino que era el hijo favorito Sí, y se claro. murió un día antes de su cumpleaños. Ah, Antes de sí, ¿de la cumplir mamá? 14, ¿no? Ah, de él mismo, De él de él mismo. mismo. Ay, no, qué tragedia. Sí, fue súper trágico. Entonces, bueno, obviamente eso deja marcas fuertes en un niño, ¿no? Ujú. Y lo interesante aquí es justo que empezó a obsesionarle la idea de qué pasaría con un niño que nunca creciera, ¿no? O sea, como que la muerte de su hermano lo hizo inmortal ante sus ojos, ¿no? Que siempre iba a terminar siendo un niño. Entonces, supongo que también de ahí lo inspiró para crear a Peter en Totalmente. algún momento, ¿no? Inició su carrera literaria en Londres. Dicen que era muy bajito, Ujú. muy bajito. Dicen que medía lo mismo que yo, dicen que medía 1,50. Ah, ¿en serio? Yo había visto que medía unos ¿Qué? 61, Y yo no sé quién tendrá la razón, no lo pero sé. pues sí, muy A bajito. ver, googlealo, a ver quién. Sí, o Pues sea, no sé, pero cuando uno lo cincuenta estuve es muy googleando, poco. Ajá, vi que decía unos 61, pero okey. pues, Bueno, entre unos 50 y unos 60. El punto es que sí era algo bajito y, pues, le causaba inseguridad. mm, Se casó con la actriz Mary Ansell, ujú, pero, pues, dicen que ella lo engañó y, pues, se terminaron separando. O sea, pura tragedia también con este señor. Y luego de esta separación, él se hace amigo de un matrimonio, que es el matrimonio de los Davis, que tenían 5 hijos. Tenían a Peter, a John, a George, a Michael y a Nicholas. ah, O sea, de que estaba pegados a ellos todo el tiempo. Pero sí era así de que adoptamos a este señor, ¿no? Ya se integró acá a la familia. Y dicen que en especial sus favoritos eran Peter y Michael, de entre los niños, ¿no? ok. Entonces, bueno, Michael, que era creo que el penúltimo, eh, cuando nace, pues le escribe una novela que se llama El pajarito blanco, donde Ah, aparece por primera vez se le este escribe a personaje de Peter Michael. Pan. Ajá, cuando nace, Ah, como de digo, o sea, era para él, pero en realidad, pues, estaba basado más bien en Peter, ¿no? Porque, ah, pues, el otro acababa de nacer, pues, todavía no le agarraba tantísimo cariño, claro. ¿no? Pero, pues, hace un personaje por primera vez llamado Peter Pan, Ajá. que, pues, es capaz de volar gracias a su imaginación, al polvo de hadas y todo esto que más adelante va a terminar desarrollando, ¿no? Eh, y bueno, Barry realmente sí tuvo su fama en su momento, ¿no? Ujú. Ya tenía varios lectores para ese momento. Eh, y
de hecho hizo una obra de teatro también ya para los niños que se llamaba Peter Pan o El niño que nunca crece, Peter Pan or the boy who would never grow, ¿no? Aludiendo justamente a eso que decíamos de que se quedó con eso de su hermano, ¿no? Sí. Bueno, eso se piensa. Y entonces, dicen que la presenta esta obra cuando Michael cae enfermo. Michael se enferma muy gravemente y entonces hace una función especial para este niño, ¿no? Ya no sé para cuántos años tenía ya en ese momento Michael. Ya debería estar un poquito más dentro de su capacidad de ver una obra de teatro. Y bueno, luego de esto, escribe una secuela en la que ya Michael es el protagonista, ¿no? Y que lo pone como el hermano de Peter Pan. O sea, tenemos como todo un universo aquí en el Mira, yo de que esa no fue conocía jugando nada. con... Ajá. Y al final resulta que Barry decide unir estos dos textos, ¿no? Y supongo que también algo del pajarito blanco. Y termina uniéndolos hasta ya convertirlo pues en esta novela, ¿no? O sea, une la obra de teatro, une la otra que hizo de Michael y la del pajarito blanco. Entonces, bueno, como ven, pues una historia muy bonita hasta aquí, como de, ay, sí, todos son muy felices con el señor Barry, todo esto, y los Davis y la, hasta que el papá de los niños fallece. La verdad no sé de qué, pero falleció cuando los niños todavía eran muy pequeños. Sí. Y poco después se muere la mamá. Sí. O sea, literal sí hay una serie de eventos desafortunados porque los niños se quedan huérfanos. Y entonces es aquí cuando Barry pues prácticamente decide adoptarlos. Ya se sentía como de la familia, así que dice, pues bueno, me toca, ¿no? Y ahora sí, son familia. Luego dicen que para crear al personaje de Wendy se inspiró en Margaret, Margaret. que era la hija de otro de sus amigos. Su amigo Ernest Henley. Ajá. Y bueno, creó ahí al personaje de Wendy también. O sea, él se encariñaba mucho de los hijos de sus amigos. Ah, como Lewis Carroll, Como ¿no? muy Carol, ¿Ibas a ajá, como decir? muy Lewis ¿Ibas a Carroll, decir como ajá. Lewis Carroll? Sí, 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 así sí. de que... Digo que también han dicho que Carol tenía como que issues Yo no ahí lo con los creo, niños. pero porque Yo no quiero tampoco lo creerlo. creo, se habla mucho de eso, se habla mucho de eso. Yo tampoco lo creo ni lo quiero creer, la verdad. Pero pues sí es una onda así, como de que se encarañaba de los hijos de sus amigos, les hacía historias para niños Aquí medio fíjate raras. que un detalle que me llama mucho la atención de Barry y que es algo que pudiese ayudarme a justificar cualquier tipo de conducta extraña, ¿no? Que tuviese, Ok, eh, es que se aduce a veces que muy posiblemente era asexual ok. y, y que por ello él mismo no había tenido un cierto tipo de desarrollo mm, Mm, erótico, por así decirlo, ¿no? ajá, como Y para se formar había una familia quedado en él una o especie de faceta infante, ¿no? Entonces, no okey. solamente es lo de tener la referencia de su hermano, que sí, además era un consuelo de la mamá, ¿no? Como decir, bueno, pues se murió, pero al menos se libró de este mundo cruel porque nunca va a crecer y bla, bla, bla. Em, Ajá. Sino que él mismo, conforme creció, pues nunca se halló en el plano adulto, ¿no? Y por Okey. ello le fue tan fácil también, pues, conciliar con los niños, ¿no? Porque, eh, pues, se encuentra con el matrimonio y sí es amigo del matrimonio, obviamente, pero lo hace a través de los niños, porque de hecho, pues, estaban jugando los niños y, pues, él va al parque con su perro y es también una historia, una escena como muy Disney, ¿no? Así que se encuentran y se ponen a Ujú. jugar, ¿no? Como al mismo nivel. Okey, Eh, claro. entonces, yo no sé si la misma sociedad,
y además por la altura, etcétera, pues lo sentía inofensivo o, Ajá. o lo que haya sido, ¿no? Em, pero sí, también el hecho de que pues su matrimonio fue un matrimonio fallido, también en gran medida porque Ujú. pues no, quién sabe si se consumó, pero pues al menos no, al menos nunca procreó, ¿no? Con su esposa y su Sí. esposa se lo pedía mucho, ¿no? Oh. Sí, o sea, ella sí estaba así de, no, sí, tengamos un hijo y bla, bla, y yo de como que, pues hasta se decía, pues es que no puede, ¿no? Igual y es impotente, Ajá. pero pues también más bien hay una revisión, ¿no? Como de parte de la diversidad, que, que dice que pues quizá era una persona asexual, Asexual. Mira, pero pues sí. romántica, ¿no? O bueno, Ajá. asexual Sí. no aromántica, ya. Okey, okey, okey. Bueno, puede ser que sí. Este, se hizo también una escultura de Peter Pan, Mm, en los jardines de Kensington, en mm, Londres. Eh, lo hizo la escultura la hizo un amigo de Barry, llamado George Frampton, y Barry se dice que le había enviado una foto de Michael para que como pues lo hiciera prácticamente así, ¿no? mm. Pero dicen que el escultor al final escogió a otro niño, un niño X, así que se le hizo más Peter Pan que el Michael. Y entonces Barry odió la estatua así, y le dijo que cómo se había atrevido y no sé qué. Y así en entrevistas y todo dijo como de, pues ese niño no representa para nada el espíritu de Peter Pan y la. Entonces sí, yo creo que ahí debe de seguir la estatua. Si la ven, pues ese es un niño X, no es Michael. Así que Así no era Michael. así no era Michael. Y curioso que le mandara la de Michael y no la de Peter, pero pues supongo que se cariñó todavía más de Michael al final, pero como nació después de Peter, pues, Ujú, este, y bueno, ¿qué fue lo que sucedió con los niños? Solo sé de dos. Sé que Michael murió en 1921 ahogado en el Támesis ujú. mientras estaba nadando, lo cual también está muy traumático porque, pues, prácticamente así se había muerto también el hermano de Barry. Digo, se murió ahogado y congelado, o no sé si las 2 al mismo tiempo, una antes que la otra, pero, pues, tenía que ver con el agua también. Sí. Se dice, ¿no? Y también yo quiero creer que sí, porque esta historia se trata de creer, de quiero creer, creo, Ese. creo, ¿no? Sí, sí, yo sí creo en las Este, hadas. pero se dice que Michael estaba enamorado de otro chavo y pues en ese entonces pues no es como que pudiesen expresar su amor y entonces se ahogó Ajá. y se Ah, okey. suicidó como, pero el otro chavo también, o sea, es que no me acuerdo si es como que muere y, o se suicidan ambos, ¿no? Pero Y Barry, James Barry, finalmente murió en 1937 a causa de neumonía. sí. Y esos son los finales que me sé de ellos. Como ven, pues sí, Peter termina quedando un poquito de lado. O sea, también quería mucho a Peter, que quería mucho a todos, al final los Ujú. adoptó a todos, pero se encariñó sobre todo con Michael, que fue el penúltimo. Entonces, sí, la historia tiene el nombre de Peter Pan, porque conoció primero a Peter, pero al final su favorito terminó siendo Michael, el hermanito, Que también era que pues, el nombre de uno de los Darling, ¿no? que es el nombre de El uno más de los chiquito. Darling. Así es, así es, así es. Entonces, pues básicamente eso es lo que tengo que decir. No sé si tú quieras agregar algo más acerca de la biografía de este autor. No, como tal de la biografía, creo que esos son los mismos datos que yo hubiese dado, grosso Ujú, modo, ¿no? Em, y bueno, que sabemos obviamente que cuando, em, pues cuando Peter Pan ya obtuvo es que no me acuerdo si fue desde el estreno de la obra, pero según yo no, porque pues si bien sí tuvo éxito en su momento, o sea, en su mismo estreno, ¿no? Pues no todo el mismo que con la novela, ¿no? Pero ujú. ya cuando definitivamente es un éxito, pues es muy aplaudido, ¿no? Que Barry da los derechos
y todas las regalías de Peter Pan a un hospital, ¿no? Que tiene un nombre larguísimo, Oh, del cual ahorita no me acuerdo, perdón, pero okey, que es así como un hospital de asistencia para niños, ¿no? Y que claro. desde entonces todas las ganancias que surjan a partir de Peter Pan, pues van a apoyar ese hospital, que tiene por regla, además de todo, no revelar cuánto ha recibido a lo largo de los años. Sí, y eso va a ser así como por siempre, ¿no? No con sus secuelas y con su material derivado, ¿no? Pero todo lo que sea así, Peter Pan, ¿no? Sí, Que incluso bueno, que Disney es... y todo Ajá. tiene que Ujú, pasarle. Guau, qué ujú. hermoso dato. De hecho, no me acuerdo cómo estaba el asunto, pero hace algunos años se hizo un concurso internacional para escribir la segunda parte de Peter Pan, Sí, porque pues Peter Pan de el rojo mundo escarlata terminó aparentemente siendo. la necesitábamos, ¿no? Mm, Peter Pan en rojo escarlata. Y me parece ser que también se quería negociar que o ah, bueno, que las sí, regalías fuesen para el mismo hospital, porque pues sí era algo como ujú, muy importante para Barry, ¿no? órale. Ese fue uno de los primeros libros que leí, bueno, o sea, de los que recuerdo, ¿no? Digo, seguro leí varios antes, pero Peter Pan de rojo escarlata fue de los primeros que me dejaron leer en la primaria. Bueno, Abdul, y cuéntanos, qué ¿de qué se trata realmente este libro? ¿Qué es lo que pasa realmente en este libro? Porque vaya que es muy diferente a la película que todos Sí, conocemos. para hacer un resumen y después como empezar la parte de similitudes y diferencias, ¿no? Diferencias. Peter Pan Ujú. es la historia de un niño que nunca creció, ¿no? O dejó de crecer o decidió no convertirse en adulto y seguir siendo niño. Em, y por arte de magia logra trasladarse a Nunca Jamás, ¿no? Que justamente es un mundo encantado donde los niños pueden seguir siendo niños siempre y seguir divirtiéndose y jugar. Y pues está lleno de muchos personajes muy pintorescos, de los cuales hablaremos en algún momento. Pero específicamente la obra de la que vamos a hablar, que es la novela, que es Peter Pan y Wendy, lo cual es una diferencia muy importante de notar, pues de lo que habla es del momento en el que Peter Pan, eh, pues, entra en contacto o conoce a los niños Darling, ¿no? Que justamente son Ujú, Wendy, la hermana mayor, John, el hermano mediano, y Michael, el hermano chiquito, ¿no? Que era prácticamente un bebé, un toddler. Y gracias a el polvo de hadas de la hada campanita, ¿no? Logra trasladarlos volando al país de nunca jamás, donde vivirán una serie de aventuras, aprendiendo pues las dificultades de crecer, ¿no? Y la importancia de pues seguir el rumbo natural de la vida, por así decirlo, ¿no? Grosso modo, ujú, eso es, pues, Peter Pan. Ahora, la historia principalmente se va a centrar en ya los niños Darling en el país de nunca jamás, ¿no? Y cómo es que Wendy adopta el papel de madre de los niños perdidos, que son los compañeros y amigos de Peter, que son otros niños que como él, en algún momento cayeron de sus cunas y nadie los reclamó y entonces terminaron llegando así como si fuesen objetos perdidos de Lost and Found, ¿no? Al país de nunca jamás, para seguir siendo ajá, niños por siempre, ¿no? Estos niños perdidos formarán una especie de familia salvaje para Peter, ¿no? De los cuales Wendy será la mamá, John y Michael una especie de hermanos o primos, ¿no? Y pues los niños Darling lo que hará será dar este contrapeso, no solo de la madurez del mundo real, sino pues apoyando a Peter en su enfrentamiento contra el malvado Capitán Garfio, ¿no? Que es uno de los villanos más carismáticos que existen en la literatura, la verdad, a mí me gusta mucho, ¿no? Y es una de las cosas en las que mm, más difiere Disney, ¿no? Porque el ajá, Garfio de Disney está como loco, ¿no? O sea, todo el tiempo así, se exaspera y empieza a gritar, etcétera.
y el Garfio de Barry es súper refinado, ¿no? Porque justamente representa pues la Mm, madurez, la vida adulta, el mundo civilizado incluso. Recordemos que estamos hablando de la Inglaterra victoriana, ¿no? Entonces, pues pesaban sí, mucho las claro. buenas costumbres, etcétera. Y Peter, Ujú. justamente, uno de los grandes problemas que Garfio tiene con él es que Peter es un salvaje, ¿no? Porque pues es un niño, es un niño y siempre lo ha Sí. sido y siempre lo será prácticamente. eh, Y no y no mide sus mide sus consecuencias como consecuencias. como buen Exacto. niño. Y de hecho, Peter es Ujú. mucho más, eh, pues, controversial, ¿no? En la novela que en la Ajá. película. En la película todavía es así como de, pues, chistoso y bobalicón, pero en la novela Ujú. pues es caprichoso, es berrinchudo, es cruel, es Es olvidadizo, cruel. eso sobre todo es Es olvidadizo. un niño bully. Sí, Es el típico niño popular, que sabe que tiene el poder sobre todos los ujú, demás y se aprovecha de sí, ello. sí, sí. Ujú, Es como una mezcla entre T.J. Titweiler del Recreo, ¿no? ujú, de Y el recreo. Rey Bob Ujú. del Recreo, justamente, ¿no? Así como esa picardía, pero Ándale, con sí, esa es como Rey autoridad, Bob. ¿no? Em, Sí. Y la historia avanzará justamente hasta el momento en el que Peter derrote a Garfio, pero Wendy tenga que regresar a Nunca Jamás, ¿no? O de una otra forma tenga Ujú. que, sino que se dé cuenta de que tiene que regresar y pues le pida a Peter que les ayude a volver. Entonces, muy a regañadientes, Peter pues les regrese, pero les dice que volverá por ella cada primavera o algo por el estilo, para que les ayude a hacer la limpieza de primavera, ¿no? Porque pues es su mamá, ¡Ay, es su mamá, sí! No, además súper machista el sí, Peter, o sea, además de sí, todo. sí, sí. Y lo peor de todo, espérense, es que en algún momento a Peter se le olvida volver por Wendy, porque en verdad es muy olvidadizo, ¿no? Y, y entonces el tiempo sigue pasando en el mundo real y Ujú. Wendy crece y luego envejece. Y cuando Peter por fin Ajá. regresa a verla, Wendy no solamente se ha casado, sino que ya es muy grande y tiene una hija que se llama Y Jane. tiene una hija. Y por Ajá, y extraño hubo que una segunda parte parezca, de porque Disneyland. todas las secuelas de Disney son así como bien extrañas, ¿no? Sí, se la sacan de Esta quién sabe parte dónde. de Peter Pan 2, ¿no? De que Peter regresa y en lugar de Wendy, más bien a quien encuentra es a Jane y se la lleva nunca jamás, pues eso de hecho es el último capítulo Eso sí de Peter pasa. Pan y Wendy. Y así, se la rapta, Sí. como que dice como de, ay Wendy, qué Se triste, lleva a qué la mala onda, hija. tú ya estás muy vieja, me voy a llevar a tu hija, que por cierto es prácticamente una bebé, para que ahora sea nuestra nueva madre. Y incluso en la novela, me acuerdo que decía que en algún momento Jane iba a tener también una hija y Peter Pan también se la iba a robar, ¿no? Para, para, que, para que hiciese lo mismo, ¿no? No Ay, sé si no, sí. terminaba, Una si terminaba locura. en un tipo de cuestión aleccionadora o fantástica al estilo de tú pudiese ser la siguiente joven niña, ¿no? Tú puedes Si ser la dejas abierta la siguiente que se ventana rapte, un Peter. día, una noche. No dejes abierta tu ventana. Seguramente esa era la lección, no dejes abierta tu ventana para que no te lleve Peter. Sí, sí, sí. Pero, bueno, pues obviamente aquí hice un meta resumen porque pues es una de las obras no solamente más atesoradas y conocidas, sino más representadas, ¿no? Como bien dijo Elizabeth, pues Ajá, empieza con esta obra de teatro que es El pajarillo blanco, ¿no? De Little White Bird, en 1902, hasta lo tengo aquí apuntado, ¿no? Porque soy muy profesional. Y ujú. luego, la obra de teatro, que es la de Peter Pan, ahora sí, ya Peter Pan, el niño que no quería crecer, Sí, como llega el 2 niño que años no quería después, crecer. pero la sigue modificando y modificando y modificando y modificando y modificando hasta Ajá, 1929, que es donde la imprime como tal. Y esa ya es la obra que ajá, conocemos. ya. Y en el Inter es en 1911 cuando escribe la novela de Peter Pan y Wendy, ¿no? A partir del personaje de Wendy, que Ujú. ya había salido en todos estos cambios que le había hecho a la obra de teatro.
Y la película de Ujú, Disney llega en el 53, ¿no? Y pues la verdad es que la película ujú, de Disney fue un éxito en su momento, ¿no? ujú. Pero tiene un detalle Ah, particular, sí, el ¿no? detalle Que el la detalle que película de comparte con Disney no solo reproduce, sino arquetipa, ¿no? Y de forma muy híjole, como burlona, básica y como burlona, ¿no? Muestra todos ajá, los estereotipos que sí se incluyen en Peter Pan, que de hecho en la novela están todavía más marcados, ¿no? Porque no son graciosos, porque seguramente, ahí no tienen por la el interés época. de ser graciosos, que corresponden a la misma época de Barry, ¿no? Que era pues Ujú, un Reino Unido, una Inglaterra súper colonialista, ¿no? Donde personajes ujú, tales como los indios o más bien indígenas, o pueblos originarios, los mismos piratas, y las mismas figuras fantásticas, ¿no? En el sentido como del folclore salvaje del que se estaban queriendo liberar, pues son muy mal, representadas, ¿no? representados. Ajá. Sí, claro, o sea, y pasa lo mismo en Disney, que también pasó con Pocahontas y como, pues sí, todos estos rasgos, ¿cómo se dice? Xenofóbicos, Ajá, sí. ¿podrían ser? Que, pues, en el momento no se tomaba así, ¿no? No se veía de esa forma, como que era así, algo como, ja, 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 ja. Está divertido, ¿no? Porque incluso se dice que en aquel entonces, pues, sí les metían mucho en la cabeza a los niños ingleses, así como de: "Ay, ve, sale al mundo y conquista un nuevo una nueva tierra". Por supuesto. Como, ¿qué quieres ser de adulto? Yo quiero ser conquistador. Sí, claro. Entonces, aquí se ve, pues sí, mal representado en la película, quedó muy grabado Y que eso. de hecho me acuerdo que ya con todo, o sea, porque como dices, ¿no? Hubo un momento en el que pues así eran las cosas, ¿no? Y pues ni modo, ¿no? Pero Ujú, la sociedad ha ido adquiriendo conciencia, etcétera, pues se sabe, ¿no? Que que pues la representación de los pueblos originarios no fue la mejor, etcétera. Y luego, hace unos años, creo que fue en pandemia o poquito antes, salió una película de Disney, creo que también es Disney, porque sí es Peter Pan, pero es mm, Disney. Eh, mm. y si no es Disney, aún así, pésimo, ¿no? En donde el personaje de Tigrilla o Tiger Lily es representado por, creo que es Rooney Mara, que es igual una actriz así blanca, pero blanca, 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 No, blanca, que nada tenía bueno. que de inglesa, ¿no? Y es como, ¿por? Mm, ¿Por? ¿No? por Pero, pero Ajá. bueno. ¿De quién es la película de Peter Pan y Wendy? La que yo veía La del tantas veces de niña y 2013, de la que seguramente todas las niñas de mi época nos enamoramos de ese Peter Pan de niño. pero de Okey. la que tú dices, que es No, la que Peter yo Pan, nada digo, más del 2003. Yo creí que era del 2013, pero no, es del 2003, 2003. que es protagonizada Ajá. por este chavo Jeremy Summers, creo. Sí, mira, Jeremy Summers. ¿Y qué tal está Em, ahorita Jeremy Summers? ¿Se puso guapo? sí, sí, como que es de estos niños que siempre fueron guapos y siguieron siendo guapos. Ujú. Todas las niñas de mi época estuvimos enamoradas de ese Peter Pan. Bueno, déjame decirte una cosa, yo estaba enamoradísimo desde ese momento de Rachel Horgood, que es De Wendy, la ¿no? niña, ¿no? De la Ajá. cual ya hablamos en alguna ocasión porque es la pelirroja Salió del en perfume. el perfume. Sí, no Ujú. manches, es preciosísima. En esa Preciosísima. película hay un Garfio mucho más, también más, Sí, un Garfio más refinado, más serio también, no es tan sí. personaje tonto. Ajá. Sí, es Jason Isaacs, Ah. Lucius Malfoy. Ah, es Malfoy. Okey, Ujú. okey, el papá. Ajá, ajá. Sí, esa película es Es buena esa muy, película. muy Sí, yo buena, la veía muy, todo muy el buena. tiempo. Yo la veía una y otra vez. Hasta por eso me la compré en Sí, la DVD. teníamos en DVD. Ujú. Lo bueno es que sí Es una sí buena le adaptación. dejaron todavía en Disney también, y en esta también, como esta actitud de que no te cae tan bien Peter, porque no te tiene que caer tan bien, o sea, y
Disney tiende a poner a sus protagonistas demasiado aspiracionales, y creo que con Ujú. Peter sí, o sea, sí se va más hacia allá, sí lo suaviza muchísimo, pero aún así sigue teniendo como esta actitud de: "Ay, ya". Pinche morrillo Claro. ahí, Sí, sí, sí. que todo el tiempo quiere ser el centro de atención y que pero bueno, vamos desmenuzándolo por partes, ¿qué te parece? Vamos desmenuzándolo por partes. Me parece excelente. Según recuerdo, la mamá también intuía, la mamá de los Darlings, intuía que algo iba a pasar. O sea, como que se daba un dejo de posibilidad de que ella también conociera a Sí. Peter, ¿no? Ujú. Ajá, Sí, sí, ajá, sí. ajá. De que muy posiblemente, pues Peter siempre ha llegado a la misma ventana, ¿no? Sí, a la misma casa, siempre se ha Sí, robado y las como mismas también es niñas muy de la misma olvidadizo y es así familia. como de... ah. Porque además de Ajá. todo, Peter Pan, o sea, es interesante tomar en cuenta que obviamente se llama Peter por Peter Jewelly Davis, pero Pan es por el dios Pan, ¿no? Por Que el es dios pues Pan, esta claro. Ujú. representación como Que es el dios de de la la diversión diversión, y el y la juego y el locura, jolgorio y bla, bla, la este, y la fiesta. Sí, fiesta, sí. ¿no? Entonces, pues Ujú. obviamente era un chamaquillo que nada más iba Salvaje. a estar ahí queriendo ver quién más le seguía la fiesta y quién le ayudaba, Sí, sí, ¿no? sí. A controlar su propio Ujú. despapalle. Obvio, en la novela es mucho más dramático el hecho de que, pues Wendy sí se siente una niña todavía, ¿no? Y lo que quieren los papás es Sí, que sí, cambie de sí. habitación, principalmente que cambie de habitación para que Ajá. ya no la comparta con sus hermanos. Y para ella eso es así Ujú, como de, pero por, ¿no? O sea, no, son mis ujú. hermanos. Es que ya eres una señorita, Exacto, ¿no? ya, ya. Pero pues todo eso, además de todo, tiene estas connotaciones de que Wendy está cercana ya a la pubertad, empezar a convertirse en una señorita, Ujú. para la sociedad victoriana pues incluso había todavía baile de debutantes, me parece ser, porque Victoria es quien lo erradica o es Elizabeth, no me acuerdo. No Pero sé. bueno, pero todavía, o sea, había mucho, mucho peso, ¿no? En ese aspecto. Ujú, Y, en la y presentación, pues sí. creo que en ello la película del 2003 es la que más lo refleja, ¿no? Ahí sí ves una Wendy triste y Ajá, desesperada, ¿no? Así por de, quiero ser niña, ajá. ¿no? No quiero crecer, ¿no? Sí, también se habla mucho acerca de los niños perdidos, ¿no? Que tal vez, o sea, que en Disney sí son importantes, pero creo que todavía en el libro tienen como un peso Ujú. mayor. Y que de hecho, esto sí se retoma un poco en Peter Pan del Rojo Escarlata, que hablan mucho más acerca de los niños perdidos y de cómo justo son, este, pues, niños que incluso tal vez se cayeron de su cuna Ujú. o algo así, o huérfanos, o pues, hay de todo, ¿no? Y que Peter los rescata, entre comillas, como para hacerlos parte de su tribu, De su gang, de gang, su pandilla. de su gang. Y que de hecho ellos están vestidos así como con pieles y cosas así, porque dice que no quiere que se parezcan a él. O sea, pero los trata horrible, Ujú, la verdad sí. es que es un pésimo líder, los trata horrible y los tiene bajo amenaza de muerte. Si crecen, ¿no? Les dicen: "Si creces, pues te mato", prácticamente. Y por eso hay niños que o sí termina pasando eso, o se terminan Ujú. volviendo piratas en cuanto Porque crecen. también hay uno de los que él se Justamente de olvida, de ahí como que llegan los así, piratas. como que deja su Ajá, suerte y pues sí, algunos ajá. se vuelven piratas. Se enfoca tanto en él que, pues, todos los demás no le importan tanto, y ese es lo olvidadizo que siempre está como en sus propias ideas. Y por eso hay tantos piratas también en Nunca Ah, Jamás. Así que una vez que llegan los Darlings acá, pues, prácticamente les está corriendo la misma suerte, ¿no? Nada más que los tienen que encantar al principio, en un inicio los tiene que encantar. Y bueno, ahora tiene una niña también, y entonces las mujeres, pues, tienen que hacer el aseo, las mujeres tienen que ser las mamás, y necesitan una mamá que los cuide y ujú. no sé qué. Y todas estas connotaciones súper machistas de la época también, y que, pues, Wendy,
pues se encarga de ello, Pues ¿no? O sea, ella asume. está Ujú, como en asume esas responsabilidades y les tiene que estar recordando a sus hermanos que, pues, tienen que regresar, ¿no? Porque se les empieza a olvidar también a ellos, como que es parte del nunca jamás también que se te vayan olvidando las ujú. cosas, y les tiene que recordar que, pues, tienen que regresar con sus papás Ay, sí. y eso. Y en ese aspecto, o sea, me acuerdo mucho que Peter no quería aceptar niñas como niñas perdidas porque decía que las niñas eran mucho más inteligentes y que las niñas, por ende, no se caían de sus cunas y no se perdían y no llegaban a nunca jamás, ¿no? Ajá. Em, Ujú. pero también algo que me llama mucho la atención es que, y en la novela se menciona, que Wendy quiere jugar a la casita como tal, o sea, Wendy quiere jugar a la familia. Ujú. Curiosamente, aunque no quiere crecer per se, sus juegos y obviamente pues todo Ujú. su Pues sí. condicionamiento, ¿no? Pues son a esos Sí, roles, sí, a esos sí. papeles. Y se desespera porque Peter no quiere jugar a ser papá. O sea, ella sí quiere jugar a Ajá. ser mamá, pero él no quiere jugar a ser papá, ¿no? Entonces es como de, no, o Asa sea, yo quiero una mamá, ¿no? Lo cual Ajá, también da ajá. como para muchos ensayos y muchos estudios acerca de la Uy, maternación bueno. de las parejas, Eso siempre termina pero, pasando. este, Sí, sí, sí. pero sí es como de, no, por eso, o sea, te traje para que los atendieses, ¿no? Porque, y también a mí cuando Ajá. necesite medicina, cosas por el estilo. Ajá, ajá, ajá. Entonces ahí se ve también Sí. el desequilibrio per se, porque Wendy empieza a querer buscar una pareja y Ajá. Peter lo que busca es una mamá. Sí, totalmente. O sea, y por eso llega a haber cierto nivel de como cositas románticas así entre ellos, pero es sobre todo iniciado por ella. O Ujú. sea, realmente él cero. Sí, sí, Él sí. no él no está para esas cosas, porque, pues, esas son cosas de adultos. O sea, para él, hasta donde se pueda hacer un juego, Ujú, ¿no? Pero ya más allá de eso, pues no, Peter no va a acceder. Pero sí, ese es un niño muy cruel, es un niño así, o sea, que está dispuesto a todo, ¿no? A todo, este es un pequeño demonio, asesino, de piratas sí, también, o sea, le tienen miedo también, o sea, todo el tiempo están luchando contra él, pero también le tienen miedo porque no mide las consecuencias. También para él todo es un juego, todo es divertido y termina esto siendo una salvajada de cualquier forma. sí, pero si hablamos de personajes crueles, ¿no? Yo creo que ahí sí, Ajá. y es mi diferencia favorita en cuanto a la película de Disney, porque es una de las partes que más me gustan de la novela, Campanita, ¿no? O sea, si hay una hija de la Campanita. campana madre, ¿no? Es De la Campanita, cam porque, o sea, sí se explica en la novela y lo Ajá, padre es que tiene un arco de personaje completo, ¿no? Campanita, pero las hadas son tan ajá. chiquitas que solamente pueden tener una emoción al mismo tiempo, a la vez, ¿no? Entonces, si están felices, solo pueden estar felices, si están enojadas, solo pueden estar enojadas. Y sí, sí, sí. Me Y encanta. No me Campanita, acordaba dentro de de su eso, me encanta. personalidad, ya muy de ella, ¿no? Muy suya, muy de ella, es súper celosa. Mm, Entonces, porque es una figura maternal para Peter, porque Peter la rescata y se rescatan juntos y bla, 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 ¿no? Entonces, cuando Peter llega con Wendy, ¿no? Pues Campanita se pone muy celosa. En la película de Disney sí te muestran que Campanita tiene animadversión para con Wendy, ¿no? Y es medio grosera y bla, bla, pero lo que no te muestran es que en la novela Peter le dice a los niños perdidos, así de, niños perdidos, les traje una sorpresa, ¿no? ujú, Refiriéndose a que pues les traía una mamá. Y ujú, ujú. Campanita, para vengarse o para deshacerse, desquitarse, lo que sea, le dice a los niños perdidos que Peter les ha traído un pájaro blanco para cazar. Y entonces Ujú. cuando llega volando Wendy, los niños la ven como un ave extraña y le disparan Te lanzan flechas, flechas. ¿no? Ajá, Y me acuerdo que en el libro que traíamos, porque está ilustrado, había una ilustración de Wendy cayendo y era algo muy dramático y sí se me ajá. hacía así como de... ¡Ah! Y prácticamente en la novela Wendy muere, por así decirlo,
Ajá. Recuerden que en todas estas historias muere hasta que tal, ¿no? Entonces, me acuerdo que muere y ahí donde que llega ya, o sea, Peter se cagotea a los niños perdidos, así les dice, ¿cómo se les ocurrió? Bla, bla, pero es que Campanita, y entonces se enoja también con Campanita y le hacen una casita alrededor, ¿no? Ajá. Y cuando despierta Wendy, pues ya está en su casita, ¿no? Ajá. Eso pasa en la película de 2003. Ajá, ¿sí? ¿Eso Sí, sí? sí, sí, sí Ah, pasa. mira, no me Sí, sí, acordaba de sí. eso. Sí, eso sí pasa. Sí, es más hija de la En la de chingada de Disney estoy Campanita y tal. segurísimo que no pasa. ¿No? Yo ya no me acuerdo, hace tanto que la vi, Por lo menos no con pero en la de flechas. 2003 sí estoy segura de que sí, 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 sí pasa. Sí, Y le hacen su casita y todo, sí. es una de mis No, sí, partes favoritas. Campanita es canija, Campanita es bien canija, sí. Pero sí tiene su arco de personaje, o sea, Ujú. entonces, Pues por eso se sacrifica después por Peter. ajá, por Se toma el Peter, veneno. sí. Y Ay, gracias a sí. eso es que empieza a morir y Peter le habla. Eso es muy interesante porque en la novela y en la obra de teatro seguramente así fue, rompe la cuarta pared y entonces le habla Ajá, y directamente le al dice a lector los y le niños. dice, por eso es importante que creas en las hadas y ayúdame y aplaude, ¿no? Y seguramente el público, pues en la obra de teatro todos aplaudían al público y en los libros, Seguramente, sí. pues en teoría también uno lo hace y cuando ve la película, pues uno a veces Ajá. lo hace también. Sí, en Disney eso no pasa, pero en la de 2003 también, o sea, no rompen la cuarta pared, pero sí empiezan a decir, yo sí creo en las hadas, Creo en las creo, hadas. creo, Hasta sale la tía creo en en la las bañera, hadas. me acuerdo. Ajá, ajá, todos los niños del mundo empiezan a decir, yo sí creo en las hadas. Sí, sí. Creo en las Ay, hadas, era una creo, película muy creo. bonita. Sí, No, está sí, bien sí, lo padre. hicieron bien. Bueno, conclusiones mías. No dejen abierta la ventana de noche. Se las puede llevar Peter. Y no está padre, no está padre que se las lleve Peter porque Peter quiere una mamá. Y ya sabemos todas cómo terminan ese tipo de relaciones. En las que una quiere una pareja y el otro quiere una mamá. Así que no, no está padre que se las lleve Peter a hacer su limpieza de primavera. No está cool. Este, y en general que bueno, pues esta historia que justamente gira alrededor del tema principal que es no crecer nunca, ¿no? Y poder permanecer como un niño para siempre, em, pero que también te habla de todas las consecuencias que eso tiene y que al final eso es lo que nos dice la historia, ¿no? Que no puede ser así, que sí tenemos que crecer tarde o temprano y que pues, tal vez no sea tan malo después de todo, que no necesariamente nos tenemos que convertir en piratas, que podemos simplemente como seguir el curso de la vida y ya. Eso es lo que se me ocurre. Me parece ¿Y a bien. ti, Ay, Abdel? pues, híjole, como conclusiones, pues sí, yo diría que justo aceptemos cada una de las etapas, ¿no? De la vida con sus dulzuras y sinsabores, por decirlo de alguna forma. Em, a mí me parece muy interesante cómo Peter Pan, aunque siempre se toma como un personaje positivo, por así decirlo, porque pues quién no quisiese, ¿no? Siempre ser Ujú, este joven y divertido y poder ser volar un sobre niño, todo, etcétera. Pues sí creo que claro. es como tal un antihéroe, ¿no? O un personaje mucho Totalmente, más controversial de lo que totalmente. pensaríamos. El simple hecho de que cuando llegue a la ventana, iba a decir puerta, pero es a la ventana de Wendy o de los Darling, sea persiguiendo su sombra, ya nos habla a un nivel simbólico de un personaje que está Ujú, desprendido de su propio yo, de su propio ser, ¿no? Y de, por lo tanto, ¿por qué no ha logrado terminar de madurar, de convertirse en una persona o en aquel que debía ser? Eh, y al quedarse en esta fase, pues infante, todo es risas y diversión hasta que pues por una bromita, la mamá que llevabas, te la matan, ¿no? O por una bromita, pues uno de tus,
compañeros, termina perdido, más perdido todavía, ¿no? O tienes una rencilla a muerte con alguien, etcétera. Entonces, todas estas consecuencias que el mismo Peter no Ujú. puede asumir, ¿no? Lo vuelven un tipo de, decirlo de alguna forma, héroe trágico, ¿no? Que está padeciendo constantemente las consecuencias de lo que él se genera, Sus ¿no? propias Eh, decisiones. Ujú. ahí creo que se pierde mucho de vista el hecho de que la obra se llama Peter Pan y Wendy, porque Wendy es el contrapeso total pues, de esta novela, ¿no? Y de esta historia, Claro, y uno a lo que debería ser con todos sus matices es aspirar a ser como Wendy, ¿no? A tener ese arco y a madurar lo suficiente claro, para entender que lo correcto es volver al mundo real, ahora sí muy al estilo socrático como de la caverna, después de haber visto la luz, ¿no? Este, claro. volver a la caverna, pero para ya ser una otra tú, ¿no? Una mejor persona, quizá para no replicar lo mismo de lo que venías huyendo, pero tampoco quedarte en las limitaciones de pues aquello en lo que te querías mantener, ¿no? Eh, no sé, es una obra que a mí me mueve mucho, la neta. Eh, y a mucha gente, Ujú. no por nada, pues existe el complejo de Peter Pan, ¿no? Este, que le da a Claro. todas estas personas que justamente no quieren crecer, ¿no? Y, y pues tiene muchos más simbolismos de los que seguramente alcanzamos ahorita a atisbar solamente pedacito de episodio, ¿no? Pero también creo que como es una obra ya tan revisada y tan revisada, ¿no? Basta ver algunas otras adaptaciones como Hook, por ejemplo, ¿no? Que es una de mis favoritas, ¿no? Con Robin Williams, donde se habla acerca de qué pasaría si Peter Pan creciese, ¿no? Y, y la misma, pues la misma Peter Pan 2 de Disney, ¿no? Con todos sus asegúnes, pues también está muy interesante, ¿no? De qué pasaría si ahora la Wendy, ¿no? En lugar de querer ser niña, pues todo lo contrario, que ella sí quiere ser adulta y ella no quiere jugar y quiere ser responsable, etcétera, ¿no? A veces me recuerda un poco incluso a la película del Principito, ¿no? Per se, cuando ves al Principito ya crecido, ¿no? Y también Hook con el Peter Pan. Pero bueno, este, no sé, vean Peter Pan de nuevo, obviamente. Revisítenla para darse cuenta de todos los detalles que ya no podemos seguir nada más obviando, sino decir, eso no está padre, ¿no? Y lean la novela. La novela está padre y sobre todo si pueden, pues compren una nueva versión porque estaremos apoyando así al hospital que tanto quería Barry. Y ya. Les queremos mucho y les estaremos viendo en un próximo episodio de su podcast favorito de literatura, Fantasías Textuales. Adiós.